@Julio Sánchez Cristo Oficial. Mire, nuestro invitado es Marco Politi. Hemos hablado con él. Es un editorialista, escritor, vaticanista de los mejores y lleva 30 años cubriendo el Vaticano. Junto a Carl Bernstein escribió precisamente ese bestseller que se llamó Juan Pablo II, Su Santidad. Eso fue en 1996. Fue traducida en varios países del mundo. Permanentemente es consultado por los más importantes medios de comunicación. Fue entrevistador, siguió al Papa polaco, al Papa Juan Pablo II, por 70 viajes. Así es de que creo que no necesita mayor presentación el afamado escritor. Señor Politi, buenos días. Buenos días. Decíamos que todo era como calculado, o sea que pasó todo lo que tenía que pasar en el momento que debía pasar. Coincidencias de la vida, ¿no? Se puede decir así, porque el Papa cuando se fue del Hospital Gemelli, los médicos habían dicho que debía estar muy enfermo, que no debía encontrar gente, no debía encontrar grupos, no debía encontrar los niños, porque los niños son muy peligrosos, porque portan muchos microbos. Pero Francisco tenía como el sentimiento, después que en el Hospital Gemelli había visto con sus ojos la muerte 2 veces, Francisco tenía el sentimiento de ir a la gente, de hablar muy mal, pero de intentar de hablar. Y ayer, cuando terminó la benedicción Urbi et Orbi, ha hecho una pequeña vuelta en la Plaza San Pedro y después todavía un otro pequeñísimo viaje en la grande avenida que va al Castillo Sant'Angel. Era como el último viaje. El Papa estaba muy rígido, el Papa no podía hacer su sonrisa, el Papa no podía hablar prácticamente, pero tenía el deseo de estar con los fieles. Sobre el legado del Papa Francisco, pues hoy día veremos infinidad de versiones, desde las que hablan de ese Papa que se volcó a mirar hacia los más pobres, hacia los olvidados, hacia los débiles, hasta aquellos que son quienes aplauden o critican la reforma que él le hizo a la Iglesia. Detengámonos en este segundo punto. ¿Por qué fue importante, por qué es trascendental la reforma de Francisco a la Constitución misma de la Curia Romana? Digamos que Francisco ha intentado de abrir nuevas puertas. Terminó con la obsesión sobre las cuestiones sexuales que estaba en la Iglesia Católica muchos centenas de años. Es el primer Papa que decidió que hay la comunión por los casados, divorciados, casados 2 veces. Es el primer Papa que ha dicho que los homosexuales son como los otros cristianos. Es el primer Papa que decidió de dar la benedicción a las parejas homosexuales. Es el primer Papa que ha abierto la discusión sobre el diaconado femenino. No había un resultado, ha abierto la discusión sobre ese tema y también permitió que el sínodo de Amazonas discutiera sobre la cuestión de curas casados. No había un resultado, pero ha abierto la puerta a la discusión. Por eso este pontificado es un pontificado, digamos, de transición, pero muy importante porque no se puede volver atrás. Le hago esta pregunta desde proprio la Piazza di San Pietro. Buon pomeriggio. La pongo la domanda en español. ¿Cómo valora que el Papa ayer tuviera ese gesto de recibir a J.D. Vance, el último gesto diplomático? Digamos, es un último gesto diplomático de cortesía, porque Vance empezó a ser muy agresivo con la Iglesia Católica Americana sobre la cuestión de la ayuda a los pobres, a los refugiados,
y después el Papa Francisco ha enviado una lettera muy dura contra la política del presidente Trump a los obispos americanos, y esta vez Vance llegó a Roma con una actitud muy respetuosa del papel del Vaticano y del papel del Papa, y por eso digamos que el Papa ha hecho un pequeño, digamos, un souvenir de cortesía al vicepresidente Vance. Ahora tengo que irme, disculpe. Muy bien, señor Politi, muchas gracias por acompañarnos en la W y darnos este vistazo sobre el Papa Francisco. Es Marco Politi, uno de los más renombrados vaticanistas, quien nos acompañaba a esta hora para poder dar un primer vistazo al fallecimiento del Papa Francisco. Y ahora saludamos al cardenal arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda. Eminencia, gracias por atendernos. Muy buenos días y por supuesto nuestras condolencias. Y es hoy muy importante escuchar su voz en Colombia y en el mundo. ¿Qué nos deja el Papa Francisco? Eminencia, buenos días. Buenos días, Julio. Los saludo a usted, a la mesa de trabajo de la W y a todos los oyentes. El Papa Francisco nos deja un testimonio de vida cristiana. Él es un ser humano que asumió el Evangelio, que siguió a Jesucristo desde su juventud y que hasta los 88 años, ayer todavía, se sentía cercano, celebrando con la Pascua de todos los creyentes en la Basílica de San Pedro, en la Plaza de San Pedro. En síntesis, el Papa Francisco, un hombre humano y profundamente del Evangelio de Cristo. Eminencia, sin duda lo que viene para la Iglesia es algo que a muchos pues inquieta o también genera expectativa. ¿Usted cree que los avances, las conquistas que logró el Papa Francisco en términos de la constitución de la Iglesia misma se pueden reversar, o lo que hizo Francisco es imposible reversar? Yo creo que el Papa Francisco sembró una semilla de renovación en el Espíritu Santo para toda la Iglesia en distintos ámbitos de relacionamiento con la humanidad, con el cosmos mismo a través de la encíclica Laudato Si. Son semillas que van a dar fruto con el tiempo y creo que van a estar muy cercanas en la misión del nuevo Santo Padre. Y por eso hoy agradecemos al Papa Francisco, porque dejó sentadas las bases de una iglesia que busca ser dócil al Espíritu Santo y servir a la humanidad en nombre de Jesucristo el Señor. Monseñor, ¿y va a ser usted el único colombiano que estará haciendo parte del próximo cónclave? ¿Ha tenido la oportunidad ya de reflexionar, si se puede, sobre esa responsabilidad y lo que eso representa para usted también desde el punto de vista personal? Pero Félix, y con una precisión, ¿no? Que él es papable, ¿no? No, claro, además, ni más ni menos. O sea, y nosotros desde aquí ya votamos por él. Lo que pasa es que nuestro voto no sirve, ¿no, monseñor? Julio, la oración por el Papa Francisco. Por ahora lo que debemos hacer es, por la gratitud, por ese gran amor que le tenemos al Papa latinoamericano, orar por él, por su eterno descanso. Nos prepararemos para las exequias. Hoy tendremos celebración de la Eucaristía a las 12 del día en la catedral presidida por el nuncio apostólico Paolo Rudelli. Mañana tendremos otra celebración eucarística a las 12 y el miércoles, con el favor de Dios, también presido la Eucaristía en la catedral a las 12 del día. Son 3 días para dar gracias por el Papa Francisco en la Catedral Primada de Colombia, y luego nos uniremos a las exequias, a la celebración de las exequias, con el favor de Dios en Roma. Monseñor, ¿cuál cree usted que fue la mayor herencia espiritual y pastoral del Papa Francisco en la Iglesia, y cuál será el desafío más importante para el próximo pontífice? La primera pregunta, yo creo que el gran legado del Papa Francisco es esa condición de una evangelización con gozo, con misericordia, con cercanía, con ternura. Él hablaba mucho de la ternura, y cuando quería definir la ternura nos decía: la ternura es el amor con cercanía,
porque puede haber amor que sea más bien ideología, pero él hablaba de la cercanía, de tocar las llagas de Cristo, una iglesia con los pobres, una iglesia de la esperanza, una iglesia del diálogo con el mundo. Creo que ese es el gran legado del Papa Francisco, que es asumir el Concilio Vaticano II y toda la herencia de América Latina con la conferencia de Medellín, la conferencia de Aparecida, con la conferencia de Puebla. Por lo tanto, ese legado es grandísimo. Lo que le venga al que Dios ya tiene elegido para ser el sucesor del apóstol Pedro, el Espíritu Santo se lo iluminará en favor de la Iglesia y de toda la humanidad. Cardenal, no puedo despedirlo sin, precisamente en un día como hoy, y por la trascendencia de esa oración que usted pide por el Papa, que usted le envíe una bendición a nuestros oyentes católicos y no católicos. Con mucho gusto, Julio, como usted lo ha dicho, a los católicos y a los no católicos, pidiéndole al Señor que nos dé la paz, que nos ayude a entender ese gran mensaje, esa buena noticia del Papa Francisco, que bendiga a las familias del campo y de las ciudades, que nos bendiga a todos, a niños, a jóvenes y adultos, que la Pascua sea un reencuentro con la vida y el amor que Cristo nos da. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, Eminencia, muchas gracias. Con mucho gusto. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.